Y justo este tema es muy buen tema, es fascinante, de hecho, porque sí es una de las fibras que más sensibles que tiene todo el líder, que es el miedo al conflicto. Entonces, esto de la sinceridad radical o radical candor, como se le conoce también. ¿Alguna vez has visto a un empleado cometer un error y te has quedado callado solo para evitar un momento incómodo? ¿O al revés, explotaste y gritaste y ahora nadie se atreve a decirte nada? Pues bienvenidos al episodio 24. Venimos de hablar de tecnología y ventas, pero nos dimos cuenta de algo, que de nada sirve el mejor software si el líder no sabe comunicarlo con su gente, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de cómo dar feedback sin ser el policía malo todo el tiempo y tampoco sin caer en ser el jefe barco, ¿no? Por así decirlo. Entonces, vamos a hablarles de sinceridad radical. Saludos, Jorge y Edgar. Bienvenidos a este nuevo episodio. Uh, Buenísimo. Oye, me gustó mucho la apertura, ¿no? Y me dejó también pensando, no solamente como líder, sino también totalmente al revés, ¿no? Sí, Cuando has tenido a tu jefe y no le quieres decir que está a sí, punto de caerse ¿no? Por el barranco, porque sí, pues o sea, no te lo va a tomar, ajá, se va a desmoronar o se va a volver un despapalle, ¿no? totalmente. Qué Sí, bueno. bienvenidos de nuevo a su otro podcast, no, a su otro episodio de este podcast. Así es. Y justo este tema es muy buen tema, es fascinante, de hecho, porque sí es una de las fibras más sensibles que tiene todo el líder, que es el miedo al conflicto. Entonces, Ujú. esto de la sinceridad radical o radical candor, como se le conoce también, es muy, muy bueno. Así es. Pues justamente yo quería aperturar un poco hablando de un concepto que justamente se menciona en el libro. En el libro, Radical Candor hablan de un concepto que habla de la empatía ruinosa. Básicamente, ser demasiado amable es tóxico. Entonces, aquí el por qué, ¿no? ¿Qué opinan de esto, Jorge y Edgar? Oye, me quiero aventar primero o sea, yo creo que a nivel empresarios, a nivel líderes, se ha escuchado mucho el tema de, pues tu gente es gente, ¿no? O sea, son humanos Ajá. y precisamente hay que coachearlos, hay que empujarlos. También tú tienes esta misma situación, te tienen que empujar, coachear, etcétera, ¿no? Entonces no son recursos, que es una cosa que menciona mucho como en el libro, ¿no? O sea, Mm, pero yo creo que, o sea, la pregunta que haces y esto que estoy diciendo, se puede leer, se puede escuchar, pero hay que trabajarlo mucho más profundo. Porque una cosa es como sí, decir, bueno, sí es cierto, yo no tengo que, o sea, que no me perciban como si ellos no fueran recursos, ¿sabes? Es totalmente diferente que una verdadera intención de intentar ayudar a alguien, per se. Entonces, yo lo primero que pondría ahí es como un check personal, o sea, hacer un check personal y de repente decir verdaderamente cuál es tu intención, ¿no? Es lograr, bueno, un poco me voy un poquito de lado y con eso, pero, em, o sea, por lograr los resultados, ¿no? Y como lo que dice la ciencia es que conforme mejor tu equipo, digamos, esté integrado contigo y hay más confianza, mejores resultados pueden tener. mm, Entonces voy a utilizar esto que estoy aprendiendo para que mi equipo sea más productivo. Es totalmente diferente sí, a verdaderamente checarte emocionalmente y decir dónde estoy. Y lo que quisiera ponerles ahí también en la mesa y como un reto especial es que em, cuando te da mucho miedo algo, porque a veces te da miedo ver, ¿no? Algo en ti. Y cuando te da miedo algo, por ejemplo, no sé, cuando eras niño, ¿no? Te da miedo la oscuridad. ajá, Lo primero que hay que hacer, y es contraintuitivo, es voltear a ver la oscuridad como el miedo y decirlo, tengo miedo de la oscuridad, ¿no? Y después exacto, quedarse un ratito ahí en ese tengo miedo
y extrañamente se disipa más que si estás intentando huir de él, ¿no? Entonces, lo Sí, primero con el Radical Candor, lo primero que quisiera como poner ahí es que hagamos un check emocional real y que lo hagamos de manera constante para que pudiéramos, de alguna forma, pues, ahora sí plantearnos estas dudas y saber si estamos realmente dando un feedback, ¿no? Si vamos a claro. dar feedback, cuál es el objetivo, cuál es la intención. Es que, no, pues ya me retaron, entonces ahora estoy defendiendo mi territorio porque nadie me debe de retar. ¿Saben? O sea, Sí, la verdad es que este tema de Radical Candor es muy, muy, muy psicológico, muy emocional a sí, nivel la convivencia de uno con otro, que cada uno es un mundo, ¿no? Pero bueno, creo que me fue un poquito de lado, Diego, pero con mucha intención de que realmente nos chequemos como inicio, ¿no? Entre nosotros, la parte de cómo nos sentimos y cuál es el objetivo y el propósito de todo esto. sí, totalmente. Creo que justo ese es el inicio de, antes de aplicar como los conceptos que menciona el libro. Y yo me fui con esto de la empatía ruinosa porque, digo, me parecía como bien mencionarlo al inicio y hablaba de cómo creemos que al no corregir a alguien estamos siendo buena onda, ¿no? Entonces, lo que mencionan ahí es básicamente que en realidad eso es egoísta y lo haces tú para no sentirte mal, pero no para ayudar a la persona. Entonces, la consecuencia de eso es que si no le dices a alguien lo que está haciendo mal, que está haciendo mal su trabajo, eventualmente pues lo tendrán que despedir o algo, ¿no? Y esa persona te va a decir, oye, ¿y por qué no me dijiste antes? Entonces, ahí tú sientes que fallaste como líder o como, ¿sabes? Responsable, encargado. Se me hizo muy interesante, muy padre, porque es algo que también es un poco, entre comillas, obvio, pero qué padre que lo ponga de esa manera el libro. Y quisiera saber, digo, ¿qué opinan ya que Jorge nos dio como ese primer paso antes de empezar a aplicar como los conceptos de los que habla el libro y todo? Creo que es bueno. Sí, esta parte que mencionas de la empatía ruinosa es, bueno, decías al inicio, ¿no? Que ser muy empático, ser muy amable es como Ah, tóxico, o sea, es tóxico. es Sí, tóxico. Pero sí, exacto. hasta cierto punto, ¿no? Digo, es que ahí, por ejemplo, ahí de hecho tocas una fibra sensible mía. No, pero Bien, que salga, que salga. no, pero es que sí, o sea, mi idea es, siempre tiene que haber empatía, o sea, tiene que haber empatía, pero tiene que haber un balance, o sea, siempre tiene que haber hasta cierto punto, y bien lo dijiste ahorita, o sea, muchas veces no lo quieres decir o no quieres herir los sentimientos de alguien, entonces es egoísta porque sí, prefieres tú ahorrarte el momento de poder, el momento incómodo de ayudar al otro. Pero muchas veces ahora nos detenemos, ¿no? Porque digo, nosotros somos, creo que generación Z, no, Z no, X, ay, no me acuerdo, pero millennials, no sé. Millennials, millennials. Y luego está la famosa generación de cristal, ¿no? Que Ajá. no les puedes decir nada o que estás haciendo algo mal porque se desmoronan. Entonces, Sí. Uy, en- ahí ya tocaste fibras delicadas en mí. Ya me tocó a mí ahora el balazo. sí, no, Puros pero es botoncitos. puros botoncitos, ¿no? Estamos con un control aquí. Pero sí, justo esa parte, o sea, entramos de repente en un momento en el que decir o dar feedback se convertía en algo negativo, ¿no? Entonces, Sí. eh, digo, Jorge y yo tuvimos diferentes tipos de jefes y en aquel entonces, pues el jefe llegaba y decía, la regaste y ¡pam! Te apachaba y pues ni modo, ¿no? Sí. Y ahorita no puedes ni siquiera tocarles el brazo o el hombro porque ya esto es otro tema, ¿no? Entonces, eh, lo malo de no, y hay una frase aquí o un pedacito de una frase que dices, ser amable no es lo mismo que ser honesto. O sea, yo puedo ser amable con todos o con varios, pero puedo no decirte las cosas como son. Y hay muchas veces hay que trabajar eso, ¿no? Yo he conocido personas en el ámbito laboral y todo, y llegan y te dicen las cosas como van, ¿no? Oye, no, tú hiciste mal esto. Ay, de repente sientes así como que, ¿por qué me está atacando, no? ¿Qué hice mal? Pero muchas veces ya cuando empiezas a conocer a esa persona, hay Mm. veces que esas personas, pues así son, ¿no? O sea, los ves hablar con X o Y persona y así se expresan. Entonces empiezas a entender un poquito
el cómo viene este feedback o este radical candor, pero sí tiene que ver mucho también con la persona, ¿no? Y si esa persona no quiere ser egoísta, ¿no? Como decir. Claro. Sí. Oye, perdón, ahí con o sea, hablando del tema de botones, ¿no? Y hablando del tema de que a veces es ofensivo. O sea, yo creo que lo que el libro está queriendo plantar ahí en nuestras cabezas, o sea, una semilla, es como regar una semilla, ¿no? Ujú. Ujú. Es o sea, si tú das un feedback, pues el otro se va a agüitar, ¿no? Se va a ir para abajo. Sí. Entonces, si se va para abajo, pues entonces va a ser menos productivo. Y luego nuestra relación va a ser complicada porque se va a alejar de mí. Y entonces yo como líder también tengo menos posibilidad de, ¿no? O al revés, mi líder se aleja de mí y entonces yo también tengo menos posibilidades, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo creo que está toda esta parafernalia ahí de ideas que tenemos, que luego ni nos entendemos que tenemos. Por eso ya sea la pausa antes de llegar al tema, digamos, pues digamos, de los conceptos, ¿no? De Radical Candor, Ujú. en que esto es una parte muy o sea, introspectiva, ¿no? Y que nos puede servir para mucho, o sea, también para crecer como personas dentro del camino de ser líderes o dentro del camino de liderar a nuestro líder, porque también eso es parte de, ¿no? Y entonces, fíjense, si lo ves como, así como a tu jefe, ¿no? O sea, tú dices, bueno, aquí a mi jefe, ¿cómo le digo que está tomando una muy mala decisión? O sea, si llegas y le dices, oiga, no sea baboso, o sea, usted que estudió tanto y usted que tiene esta empresota, o sea, ¿cómo se le ocurre tomar esa decisión? ¿No? O sea, pues no, con que lo normal sería, no, espérate, o sea, no voy a decir algo así, ¿no? Sí, no. A veces los líderes al revés sí se sienten más empoderados y cometen ese error de hacer una agresión ofensiva, un tiranismo, ¿no? Y Mm, entonces humillas a la persona en público, ¿no? Generas miedo y bloqueas la capacidad de pensar, porque pues ahí ya empiezas con ahí ayúdame Edgar, que luego se me va, ¿cómo es el fight, flight or freeze, ¿no? Creo que es Eh, ¿Qué es? fight, Corre. flight. Sí, fight, flight or freeze. ujú. O sea, ya te sientes como hay que correr, ¿no? O hay que pelear, o Me me quedo congelo. congelado, Ujú. porque ya estoy en el cerebro, creo que es límbico, ahí luego nos dicen si es correcto ahí. Y entonces en ese que es el más reptiliano, ya me quedo parado, ¿no? Entonces es en el tiranismo. Pero fíjense, o sea, creo que ha habido muchas generaciones en las que va pasando eso. Y yo sí recuerdo a generaciones más viejitas, vamos a decirlo, y ya me siento viejito. Entonces ya soy parte de. Pero todavía más atrás, ¿no? O sea, generaciones de mi papá, mi abuelo. Yo me acuerdo que mi abuelo era súper fuerte, ¿no? Y trataba mal a su gente, pero con un sentido de mucha calidad. Yo podría hacer un muy mal comparativo con Steve Jobs, ¿no? Con mi abuelo. O sea, era alguien que le sacaba lo mejor a la gente en cuanto a lograr el producto, pero sí los trataba mal, ¿no? Entonces, de alguna forma, en aquella época la gente tenía un trabajo y se quedaba en ese trabajo y ya está. Y lo tratabas bien o lo tratabas mal, ya está. Pero creo que hemos ido evolucionando. Creo que ahora las nuevas generaciones ya también dicen, oye, pues aunque me pagues esto, ya no voy a estar ahí, no, para que me estés maltratando. O sea, ¿qué tal si mi vida termina a los 40 años por un paro cardíaco? No vale la pena. Yo vi a mi abuelo morir así, ¿no? O a mi tío, no sé qué, ¿no? Sí. Entonces, yo también diría, y ahí reto la idea que estabas poniendo, Edgar, de las generaciones, Ujú. porque, y esto no porque a mí se me ocurriera, sino porque un día escuché una plática de Simon Sinek en el que decía eso de las nuevas generaciones y decía, pues estas generaciones que se dice que son más de cristal, etcétera, pues la verdad es que requieren más coaching de nosotros. ¿Y cómo nos volvemos mejores coaches de las siguientes generaciones? Eso debería ser algo evolutivo, ¿no? Que nos lleve más arriba. Pero yo creo que el punto clave, pues, ya para al menos cerrar un poquito la pregunta que hacías, ¿no? O no pregunta, sino lo que afirmabas del libro, Ujú. sobre dar de alguna manera, ¿Ser muy amable es tóxico? sí, exacto, ser muy amable es tóxico. Es que hay que decir, fíjense, o sea, ¿cómo dices la verdad, no? Porque ¿quién tiene la verdad absoluta? Pero al Ujú. mismo tiempo, el líder lo que sí sabe es a dónde quiere ir. Entonces sí Sí. puede decir, oigan, pues eso que se está haciendo para donde queremos ir no va.
Entonces, el líder en cierta manera sí tiene una cierta posición de poner rumbo, pero no puede decir todo lo que hay que hacer para poder llegar allá, porque igual Sí, ya no lo ejecuta, ¿no? Ya no lo... Entonces, el poderte decir las cosas con esa transparencia, oiga, jefe, claro. no, es que yo no entiendo ahí por qué tenemos que ir hacia ese lado, ¿no? Ah, pues mira, te voy a explicar. También toma tiempo, ¿sabes? También te toma tiempo. Sí, Entonces, yo creo que sí, esa parte definitiva, así como para, al menos desde mi punto de vista, definitivo es algo, es una decisión que tienes que tomar. Y creo, al menos a mí así me pasó y lo puedo decir como en mi ejemplo, lo que, lo que me costó fue tomar primero la decisión de voy a ser más directo, más honesto, ¿no? Y luego ujú, después en el conflicto de, pero cuando lo quiero ser, es como una olla a presión. Ya pasaron 2, 3 veces que alguien hizo algo que no me gustó y no lo digo. Y ujú. cuando lo digo ya, ¡pum!, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a decir más seguido, lo voy a decir más seguido. Y la primera cosa fue, híjole, lo dije con las patas. Y entonces no Sí, lo debí de haber dicho. Bueno, al menos mi conclusión ha sido, es mejor decirlo, aunque no lo digas muy bien, ujú. mejor decirlo. Pero puedes ir refinando el cómo decirlo y cada persona vas a tener que ir aprendiendo como un arte cómo decírselo. Sí, exacto. Esto nos conecta con el siguiente punto que yo quería traer a la mesa, que hablaba del cuadrante mágico. No sé si por ahí lo recuerdan, que también está en el libro. Y habla sobre importar personalmente más desafiar directamente, ¿no? Entonces, como dice esto de, ok, no podemos callarnos, pero tampoco queremos ser groseros, ¿no? Y gritarle y todo esto tanto una ya sea al cliente o puede ser a nuestros colaboradores. Y hablaba nada más de los ejes de la sinceridad radical. Esto de importar personalmente, que tu equipo debe saber que te preocupas por ellos como seres humanos y también desafiar directamente, que es tener como el valor para decir las cosas claras y de frente, ¿no? Y la fórmula es que te digo esto porque quiero que crezcas, ¿no? No para molestarte. Entonces, ¿qué opinan de este cuadrante que también plantean por ahí? Sí, es bastante interesante el cuadrante, o sea, ahorita lo dijiste bien, ¿no? El eje vertical es prácticamente es importarles personalmente y el eje horizontal es desafiar directamente, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos así, los cuadritos Ujú. y ahorita ya mencionamos el de la empatía ruinosa que estaría aquí abajo, ¿no? En el 1, 2, Sí, 3. Y la sinceridad radical, pues estaría arriba en el primero, que es lo que se quiere llegar. O sea, la sinceridad radical es, o sea, que te importa la persona y le dices la verdad incómoda. Y muchas veces, digo, llegar a este punto cuesta, porque ahorita lo comentaba Jorge, ¿no? O sea, yo he visto, me ha costado decirlo porque ha sucedido varias cosas que se van juntando, de repente, ¡puf! Ya cuando lo digo, ya estoy en explosión, ¿no? Pero realmente no, bueno, no sé, al menos nosotros dos que estamos un poquito más ujú, viejos, fuimos creciendo en diferentes estilos de laborales, entonces nadie está realmente armado para dar un feedback. Es decir, sí, en la escuela nunca te dicen, tienes que dar feedback así, tienes que dar feedback acá, sí, ¿no? ¿no? Y nunca tampoco bueno, depende, ¿no? De las escuelas, pero la mayoría de ellas no te prepara para ser un líder o para ser un jefe, ¿no? Ahora ya, últimamente sí han metido ya mucho más esos temas. Ajá, Pero bueno, está esa parte que es, o sea, te dice la persona y le dices la verdad incómoda, o sea, si te importa, como lo dijiste, te quiere ayudar, o sea, ajá, y está el tirano, que es el otro, es la agresividad ofensiva, ¿no? Es la otra parte del cuadrante. Y esto, el tirano, pues lo que resulta, o sea, si hay alguien que está en tirano o en lo que es la agresividad ofensiva, mira, ajá, justo. está abajo, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Pues generar miedo y rotación de personal. O sea, Sí, desafías y no, pero ahí desafías, pero no te importa la persona. O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Lo estás haciendo mal y es que, oiga, que tengo, no sé qué, eres un tal por el cual no sirves, ¿no? Y bueno, así hay muchos
y hay menos, no sé, ahorita es complicado, ¿no? Pero, y la otra, la insinceridad manipulativa, híjole, o manipuladora, híjole, yo he conocido a varios. Yo he conocido a varios y es difícil tratar con ellos porque me ha tocado estar dentro de su manipulación, ¿no? Entonces están contigo y de repente, pues con ellos eres el wow, el súper, todo el rollo, y voltean con el otro y también son el wow, el súper, ¿no? Ujú. Entonces, y te das cuenta que no les importas, que no te desafían, o sea, que realmente lo único que quieren es quedar bien, ¿no? Entonces, digo, a mí en lo personal me fascina este cuadrante, o sea, la idea es estar, yo los estaba poniendo al revés ahorita que les estaba explicando, pero Radical Candor está acá en el lado derecho de su pantalla Ujú. y, y es a donde quisiéramos llegar, ¿no? O sea, el hecho de que realmente tengo una importancia por la persona, no tanto, y no estamos hablando de una importancia de te quiero, te amo, o, o seamos súper amigos, pero simplemente te importa que esa persona haga bien lo que esté haciendo, en donde estés, ¿no? Exacto. Y le puedas decir, oye, ¿sabes qué? No, mira, cuando estés agarrando, no sé, el martillo, a lo mejor hazle así en vez de asá, porque si no te vas a pegar en la cabeza, ¿no? O sea, pero ese es realmente un interés de, pues, me importa que somos compañeros de trabajo, me importas como persona y me importa que realmente vayas creciendo, ¿no? Entonces, Es totalmente confuso. sí, ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Em, una es que tal vez estás descubriendo este concepto y si estás utilizando a las personas para lograr el objetivo, ¿sabes? O sea, quiero plantear ese escenario. Ajá. Y cuando entiendes de este concepto, hay muchas cosas que te pueden llamar la atención, ¿no? Y puedes decir, pues, no sé, cuando yo creo un ambiente de miedo, pues el miedo bloquea la corteza prefrontal, ¿no? Esta es una cosa que estábamos diciendo. Y entonces mi equipo, literalmente voy a decir, se vuelve más estúpido, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, qué miedo, ¿no? Entonces yo no muevo nada y entonces ya no hago aquello y ya no pruebo ya nada, nada, ¿sabes? Sí. Entonces yo puedo estar provocando eso. También hay otros conceptos que son incertidumbre. La incertidumbre genera más estrés que la crítica directa, porque yo no sé si me vas a correr o no me vas a correr. exacto. Entonces, fíjense, una diferencia enorme entre gritar y o sea, ser, ¿cómo sería? Cuando tú generas eso, ¿no? O sea, ser una persona inestable que la gente no sabe si tiene certidumbre o no. Entonces, yo tal vez te puedo gritar, pero tú sabes, pues este tipo es así, ¿no? O sea, él Ujú. habla fuerte y dice y va, y grita, pero hasta ahí, ¿no? Pero no me van a correr porque se enoje, ¿no? Ah, si se enoja y lo corre, pues no lo hagas enojar, ¿sabes? Entonces, Exacto. por eso digo que este tema es súper de realmente sentirte a ti mismo y es mucho reto. Lo que está bien bonito es un reto que te va a volver mejor persona, mejor líder y tu vida va a ser mejor. Porque a fin de cuentas, si estás hasta, bueno, es que presentamos aquí en la pantalla el cuadrante ¿no? Y Ajá. abajo a la izquierda dice manipulación insincera. Entonces Ujú. logras tus objetivos y lo haces de una manera, pues, como no tan frontal, ¿no? No tan de golpe, pero vas logrando los objetivos, etcétera. La gente al final de cuentas se va a dar cuenta. O sea, la gente se da cuenta. Luego, puedes tener una empatía ruinosa y entonces no llegas a nada, ¿no? O Ajá. puedes ser súper agresivo porque quieres lograr los objetivos. Y aquí esta es una parte, digo, complicada y confusa, que es, ¿qué es más importante, el objetivo o la persona? ¿Qué opinan ahí? El Pues objetivo. estás en una empresa y dices, pues hay que lograr las ventas, ¿no? Y si no logramos las ventas, vamos a tener que despedir a la gente, ¿no? O si nos sube mucho este costo, vamos a tener que despedir a la gente porque no podemos vender más, lo que sea, ¿no? Una variable así que la tienes que lograr si no despides gente. Entonces, ¿qué es más importante? Ujú. La gente o el objetivo? Es que ese es un dilema muy bueno, o sea,
Está cañón. Pues sí, porque depende también en dónde estés, en qué estés, ¿no? O sea, qué tipo de empresa, qué tipo de negocio y todo eso, sí, sí influye mucho. O sea, tú Y dices, ahorita me acordé de un ejemplo que cuando estábamos, investigando el tema, no lo mencioné porque digo, ya habíamos, como, caído ahorita en otra cosa, pero mencionaban así de un dueño de una tiendita, si no me equivoco, y decían así de que no sé, Juanito estaba tratando mal al cliente y llegaba tarde, y el jefe le preguntó a un compañero: "Oye, ¿ya le dijiste?". Y le dice: "No, no, no, es que pobrecito, es que tiene problemas en su casa". Entonces, esa decía ahí en ese ejemplo que es una empatía ruinosa, porque era ser amable y demasiado amable, porque dice que estaba dejando a la persona que su negocio sufriera por no tener una conversación con Juanito, que estaba teniendo problemas en su casa, y entonces de ahí ya no sabes de que, pues sí, pobrecito, porque está gacho lo que le está pasando, pero te está dejando, está cayéndose la empresa porque, o la tiendita ya no va a existir en 2 semanas porque ya trató mal al cliente, ya no, no sé, hubo problemas de inventario, de lo que sea, y ahí ya se cayó todo el negocio. Entonces Está se me hizo muy buenísimo. interesante. Está buenísimo. sí. Oye, tomando eso, fíjense qué interesante. O sea, no hay una, o sea, ¿cómo decirlo? Muchas veces quisiéramos que nos dieran la respuesta perfecta, pero cada Sí. empresa, como dijo Edgar, cada líder, etcétera, va a ser una situación. Cada equipo va a ser una situación. Lo que sí diría es algo que te tienes que aclarar y lo tienes que Ujú. aclarar con tu equipo. O sea, por un lado es como, tenemos que lograr este objetivo, ¿no? Ok, vamos a lograr este objetivo, pero lo vamos a lograr en conjunto. Ujú, Y en el Inter, si algo pasa y no lo logramos, pues estas van a ser las consecuencias. sí. Y Ajá. voy a hacer tal y tal cosa. Le vas disminuyendo la incertidumbre. Al Sí. inicio, yo, por ejemplo, yo no sabía eso. Decía, no, mejor. Y fíjense, hay muchas vertientes, ¿no? Está sufriendo el empresario porque tiene un problema con el SAT y no le dice a nadie más, ¿no? Y entonces él está tenso, no le dice a nadie más, el equipo no sabe, y entonces cuando hay un tema de contabilidad, súper ¡pum!, explota todo el asunto, este, pero nadie entiende bien por qué, ¿no? Ujú, Ujú. Entonces un poco, lo que estoy poniendo un poquito aquí es muy interesante que a nivel, el tener, pues, el radical candor, ¿no? Esta forma de decir las cosas, tiene que ver mucho con las personas. Entonces, yo creo que lo primero sería, ¿cómo tienes personas a tu alrededor? ¿Cómo buscas tener personas a tu alrededor? ¿Se acuerdan? Esto viene de la seguridad psicológica desde un inicio. Sí. ¿Cómo buscas que las personas que están a tu alrededor primero sean las adecuadas, ¿no? Ujú. Porque, pues esto sería como lo primero. Luego, ya que tienes ese equipo, entonces ahora sí, ¿saben qué? Nos vamos a retar entre todos. Y como primer ejemplo sería, denme una retroalimentación, eh, y como dice también el autor, ¿no? La tienes que sacar a martillazos. Denme una retro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir ahorita, voy a dejar de compartir ya eso, y vamos a decir ahorita, por ejemplo, denme una retroalimentación sobre el podcast. Algo que a mí me puede ayudar a mejorar las siguientes presentaciones en el podcast. mm, no, Mm, yo más bien plantearía diferente la requisición. Vale, vale, a ver cómo sería. Sería más bien como, o sea, de esta parte del podcast, ¿qué se puede mejorar o qué podemos mejorar ujú. para, para que se vea, para que se escuche o se desarrolle mejor? Ah, pero la retro que quiero es directa hacia mí, el radical candor, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo sería una retro que me dieran de algo que pudiera mejorar? Pues creo que a lo mejor podría ser, cuando, como nos vamos de pista, o sea, que agarramos algún, no sé, algún pequeño tema o algún concepto y, específicamente Jorge a veces se llega a desviar por mucho tiempo, toma el micrófono mucho tiempo y él nos ha dicho, me dijo: "Ah, es que eso me pasó, me hubieran dicho que yo me fui como tanto tiempo", ¿no? Y ya nos despistó un poco a todos porque no estaba planeado, ¿no? Entonces, bueno, entre comillas planeado, ¿verdad? Pero Ahí fíjense qué interesante, como yo recibiendo el feedback, ajá, puedo decir dos cosas. Una, bueno, varias cosas, perdón, ya se me vino a mares. Una, primero, gracias, Diego, ¿no? O ajá. sea, eso me va a hacer mejor, podcastero, vamos a decirlo.
Sí. o mejor, líder, o mejor, Mm, no sé, profesional, o ¿no? Entonces, órale, tengo que recordar eso. Y luego falta todo un proceso de integrar eso que me acaban de decir. Entonces, la primera cosa tal vez sería, me acaban de dar una retro y esta sí me dolió. No siento que es el caso, Diego, no te ajá. preocupes. Sí, sí. Pero sí me dolió. Ah, Entonces, ajá, pausa, pausa. ajá, okey. Sí, Denme un chancecito, tengo que estar conmigo. Y me tengo que hacer cargo de mí mismo, porque lo ajá, que me dijeron no fue, o sea, no fue ofensivo, no fue con ganas de fregar, ni, ¿sabes? Pero sí, si a mí me tocó y yo estoy como, uy, uy, este dolió, y lo sentí en el estómago, sí, ¿sabes? O sea, es como, uy. Primero, entonces, estás atento de tu estómago, ¿no? Y sí, dices, ay, güey, ay, güey, ok, pausa, me voy al baño, lo que sea, estoy un ratito conmigo mismo y después viene la parte súper interesante. ¿Qué es lo que te dices? Ah, soy un idiota, pues yo no debí de haber hecho, es que no, eso va a estar bien difícil de cambiar, me van a correr, ¿sabes? O sea, sí, sí, te sí. vas, te vas. Entonces la siguiente es poder decir, y esto creo que leí en un libro ahí de Disney que decía, cuando el cliente te da un feedback negativo, es como un alarido de ayuda. Entonces digo, oh, claro, o sea, esto que me están diciendo es para poder ayudar mejor. Y yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar, esto es para poder ayudar mejor. O díganse lo que se quieran y tengan que decir, pero en positivo. Pues te dices puras cosas como soy un idiota, me van a correr, va. Pues para allá te vas a ir, ¿no? O sea, te vas a ir para abajo. Entonces, cuando una es, qué padre que puedes estar en un ambiente en el que te puedes decir las cosas, pero también existe este pedacito de, a veces hay que dar ese espacio porque somos personas. Y Ajá, quién sabe qué heridas tiene cada uno. Y no te puedes hacer responsable de las heridas de cada uno. sí, Y creo que exacto. ese es un punto difícil, ¿no? De poner ahí, pero lo tienes que poner. Y entonces, dentro de este feedback, sí diría, primero, número uno, grabémonos todos en la cabeza que es buenísimo que nos den feedback. Ujú, Porque si desde inicio ya lo ves como malo, entonces ni lo quieres, va a ser no sincero, ¿saben? Entonces, sí, primero, el feedback es buenísimo. Y luego de lo que me digan, yo tengo total autonomía de decidir si lo integro o no. Porque muchas okey, veces no nos sentimos en el poder de poderlo integrar o no. Pero tenemos, o sea, yo puedo decir, qué bueno, ok, esa es tu posición, entiendo. Y bueno, pues esta es la mía, ¿no? Yo voy a seguir con esto. Ya será que tal vez pues sí tenga que salir de la compañía porque eso es, ¿sabes? Como súper ujú, importante. Yo sí, ya conocí algo más y voy a buscar otro tipo de lugar en el que eso, de cómo soy, brille más, ¿no? Es en el peor de los casos. Pues ajá. la verdad es que esa retro tendríamos que poderla hacer, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Diego, por el, ¿cómo se dice? El ejercicio en vivo. Sí, sí. Y me lo llevo de retro, así que ya sabe el auditorio bueno, el auditorio, la audiencia, La audiencia, ajá, que es una de las cosas en las que peco, que me voy de repente hacia la izquierda y hay que ir hacia la derecha, ¿no? sí, Pero regresamos al tema. Así que te exacto. dejo regresar al tema, Diego. Sí, sí, sí. Regresando al tema, justo algo que mencionaban también eran las tácticas, ya como tal en el apartado de el arte de dar feedback, y era como irnos a lo práctico, de si mañana llegaba, no sé, algún dueño de negocio, un emprendedor, lo que sea, y tiene que corregir a alguien, ponían, ¿cuáles son las reglas de oro, no? Entonces, ahí decía, regla número uno en público versus en privado, que lo que siempre dicen, ¿no? Se felicita en público para que todos vean el ejemplo y se corrige en privado para no humillar. Y la regla 2 decía, el inmediato, que no te guardas las cosas para la evaluación anual, por ejemplo. Si pasó hoy, pues háblalo hoy, y más que nada porque luego la memoria es corta. Y el tema de el tip práctico que daban era de no uses la técnica del sándwich, porque la técnica del sándwich de elogio, regaño y luego elogio, porque decía que la gente ya se la sabe y le suena falso. Entonces, mejor ser Sí. directos, pero amables, ¿no? Porque así se siente falso. Entonces, es decirle, te tengo un comentario, es buen momento, te lo puedo decir, y ya te preparas mentalmente de que te van a dar feedback de algo que pasó en el día que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué opinan así un poco de ese tema? Mm,
Sí, la regla de oro que dijiste o sea, se critica en privado y se elogia en público, yo creo que esa sí es de oro, o sea, sí, 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 sí. Yo sí soy partidario de eso porque luego a veces incluso pensando, es incómodo también si alguien te critica pues, con todo mundo, ¿no? Sí. Sin embargo, hay muchas veces o hay muchos líderes que piensan, no, es que tengo que poner el ejemplo, lo tengo que regañar en frente de todos para que los demás no vengan a hacer lo mismo. Entonces, pero se les olvida al revés. O sea, cuando es al revés, no pasa nada, ¿no? Nadie dijo nada. Como al Entonces, revés, como al revés. o sea, al revés me refiero cuando haces algo o alguien hace algo bien que se tiene que reconocer en público o en una junta con más personas, no lo hacen, ¿no? Claro. Entonces, Sí, no sí, lo sí. hacen. Entonces, por eso digo que era la situación inversa. Pero Sí, que te sí, regañan en público y te felicitan en privado. Al revés. exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, debe ser al revés, siempre, siempre debe ser al revés. Eh, y sí, la idea es que no, me quedé clavado un poquito con eso de que, que no te guarde las cosas para la evaluación. Ajá, como Eh, para la evaluación Ujú. anual. El mismo libro menciona algo del feedback de pasillo contra formal, que es esto que dices, ¿no? O sea, el Ujú. feedback formal o la retroalimentación formal es aquellas sesiones 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1 que haces así anualmente o semestralmente con los empleados y les das el feedback, ¿no? Otros Sí, los conocen como evaluación de desempeño, donde entras, te sientas y te dices, vas muy lento, estás haciendo esto, te falta, tienes baja productividad dependiendo mm, de la sí, empresa, ¿no? Pero ahí no hay feedback. Ahí es o sea, ahí no hay feedback porque ahí nada más es, tus números dicen que vas mal, ponte las sí, pilas, ¿no? Y el otro feedback es el de, que en algún momento lo platicábamos, ¿no? O sea, ¿por qué estás yendo mal? O sea, tus números estaban así y ahora están asá. O sea, tus números antes eran 50, ahora tus números son 30. ¿Qué está pasando, no? sí. ¿Qué te podemos ayudar? O sea, y lo que mencionaste de la técnica del sándwich, se me hace un poco irónico, porque de hecho en algún momento la técnica del sándwich era así como que tienes que usar la técnica del sándwich para dar retroalimentación, ¿no? Ajá, sí. Pero tiene razón, o sea, sí llega un momento en el que dices, chiña, así, oye, fíjate que estás haciendo bien esto, pero Sí, sí, sí. híjole, ya dices en la torre, mano, ya, ¿qué me van a decir, no? O Ajá, sea, ya ya, lo ves falso, exacto. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que eh, el feedback formal, o sea, hacerlo formal, sí dejarlo para temas sistémicos, para temas ya de evaluación, de desempeño, de todo eso. Y buscar a lo mejor el feedback de pasillo, ¿no? Oye, vi que estás haciendo esto, que no sé qué, vas muy bien, no sé, o sabes qué, en la presentación te trabaste mucho, tenías muchas muletillas y todo eso, ¿no? Sí. Y eso en lo personal, por ejemplo, aquí en la empresa, de repente, pues teníamos estos como coachings con los vendedores, ya sea que alguien que entra, que se está entrenando, y llega esa parte, ¿no? En donde le dices, ¿sabes qué? Es que tienes muchas muletillas, es que dices esto, es que dices aquello, y dices, Sí. En la torre, o sea, ¿cómo lo cambio para que la otra persona a quien le estoy diciendo eso, pues no sienta que está mal, que es un menso, que es otra palabra que no quiero decir, Sí, y es con la intención realmente de que mejore, ¿no? Pero claro. termina en dejo. Sí, sí, termina en eso. Es que está cañoncísimo. Yo creo que, o sea, a mí un poco me gustaría como cerrando con todo esto, ¿no? Sí, Decir, esto es un arte, o sea, no es como usa estas 3, 4 cosas y ya perfectamente te da, sino es más Sí. bien usa estas 3 o 4 cosas que son como la estrella del norte. ujú, Dijiste muy, muy buenos tips. Y también diría, de repente rétalas, porque como dijo Edgar, la técnica del sándwich, yo también la escuché en algún momento que era como, esa es la que tienes que usar, ¿no? Y, sí, y yo también diría que la Sí. regla de oro, de repente, la tienes que retar. ¿Por qué la okey, tienes que retar? Y esto es difícil, o sea, yo lo que estoy diciendo es tal vez el 90%, 99% de los casos sean la regla de oro. Pero ujú. vamos a decir, imagínense que ves a un niño que se está acercando a la estufa y hay otros niños ahí al lado. O sea, Sí,
Sí, sí. no lo voy a humillar enfrente de los demás. Mejor que se queme la mano. O sea, pues no. Sí, Como, oye, es que eso que vas a hacer va a tronar no sé, la sí, empresa se va a morir porque vas a hacer esto. No lo hagas, ¿sabes? Y todo el sí, mundo lo escuchó, pues ni pex, ¿sabes? Es como, claro. entonces yo diría que esa parte sí es, o sea, no, las reglas de oro y todo este asunto, Ujú. pues es algo que son como conceptos, ¿no? Y en esos conceptos los autores intentan poner una cosa ahí en la mesa. Pero lo que Sí, diría sería, úsalas con sabiduría. O sea, no es el 100% de los casos, dependerá del caso, etcétera. Y a veces la vas a regar y también vas a decir, ok, bueno, ya entendí esto que pasó, ¿no? Y también se vale, pues, disculparte. ¿Sabes qué? O sea, mi intención no era lastimarte, yo sí tengo mucho estrés ahorita y queremos lograr estos objetivos. Si no lo logramos, casi que estoy en una posición de, pues, de tener que despedirte. O sea, imagínate, y me estoy cargando ese estrés y entonces te lo lo siento, pero esto me lo tengo que trabajar yo, también tú trabájate un poco y cómo trabajamos en equipo para lograr aquello, ¿no? Ujú. Entonces, el radical candor, Ujú. porque me interesa mucho la persona, pero también puedo dar el feedback directo porque sé hacia dónde queremos ir. Y este es un arte, no está nada fácil. sí, totalmente. Y ahora sí, como justo Jorge nos encaminó muy bien al cierre, porque digo algo que igual ya no alcanzamos como a ahondar muchísimo, pero también recibir feedback, como lo que ya sabemos un poco, ¿no? Admitir los errores, saber que tengo que preguntar y no guardármelo porque luego va a explotar peor la cosa, todo eso. Pero sí, quisiera concluir el episodio con eso y hablar un poco de que el conflicto no es malo, sino que es necesario, ¿no? También como lo mencionamos aquí y una tienda en silencio donde nadie se dice nada, pues es una tienda que no va a crecer, que no crece. Entonces, pues sí, realmente como estimas a tus compañeros y todo, pues les tienes que decir la verdad. Pero aquí, de hecho, en la empresa siempre estamos con lo de claridad con empatía. Me acordé mucho de eso porque pues es uno de los valores de la empresa y justamente sí, ¿no? Decirnos las cosas como de manera clara, pero también siendo empáticos de no por ahí pasarnos de Claro. la mano. Oye, y también hemos dicho que, y si no hemos podido ser súper empáticos, al Sí, menos primero claros, ¿no? Sí. exacto. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. No sé si quieren agregar algo para cerrar un poco el episodio, si no ya ahora sí como tal cerramos. Así que les doy el micrófono un poco. Pues yo nada más cerraría con unos tips que el mismo autor propone ahí en el libro, que es Ujú. que son el HHIP, o en español sería humilde, útil, inmediato y en persona, o sea, en cuestión de la sinceridad radical. O sea, te dice que seas humilde, que no, porque no eres el dueño de la verdad absoluta. Eh, Sé útil porque la intención es que ellos brillen y no que se sientan mal. De inmediato, y lo mencionaste ahorita también, Diego, o sea, no guardes resentimientos para la evaluación anual, así como que, ay, me las estoy guardando. Ya, ahora que nos Sí. veamos, se las voy a dejar ir todas, ¿no? Soltar todo. Sí, Y, ¿no? y en persona, ¿no? O sea, siempre tratar de hacerlo en persona. Si es una crítica, que siempre sea cara a cara o incluso video si es necesario, ahora con estas nuevas eras tecnológicas, pero que nunca sea por Slack o WhatsApp, ¿no? Porque es un medio frío y se pierde tanto el tono y se puede malinterpretar el tono, ¿no? Entonces, Ujú. yo cerraría con esos tips. Sí, gracias, totalmente. Buenísimo. Y a mí yo nada más me gustaría cerrar con, es muy bueno recibir feedback. De hecho, en unas encuestas de Harvard dicen que el 72% de los colaboradores prefieren recibir un feedback correctivo, ¿no? O sea, Mm, ¿cómo lo hago para ir mejor? sí, 72%. Entonces, que el feedback es muy bueno, a como llegue es bueno, y que también te tienes que trabajar un poco el poder recibir el feedback, ¿no? Sí. Y la otra es que cuando demos feedback y todo esto, pues que no somos perfectos. Entonces caminemos en buscar llegar allá y ujú. solo como una estrella del norte, ¿no? Eso sería. Así es, sí, exacto. Y pues como pequeño reto que tenemos siempre al final del episodio, nada, los retamos a que tengan esa conversación difícil que han estado posponiendo y pues se los agradecerá a su equipo y el negocio en general. Entonces, gracias a todos por escuchar. Nos estamos viendo por ahí en el próximo episodio. Hasta luego.